Es uno de los guatemaltecos más admirados en el mundo. Ha recibido importantes galardones y reconocimientos, incluyendo uno de manos del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y nombrado una de las mentes más brillantes en el mundo científico. Es un emprendedor social con una clara visión de generar un impacto en el mundo y hacer accesible el aprendizaje de idiomas a cualquier persona. Con su aplicación más exitosa, Duolingo, tiene 500 millones de descargas. En diciembre del 2019 se convirtió en un unicornio, una empresa valorada en $1.000 millones, la primera fundada por un guatemalteco. Con esto ingresó a la Bolsa de Valores de Nasdaq. Los últimos años lo hemos visto más cerca de Guatemala, comentando en su cuenta de Twitter, invirtiendo y apoyando con la fundación que lleva su nombre, mostrando un interés en el desarrollo integral del país. Es para mí un honor entrevistar hoy y presentarles a Luis Bonan. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá, de verdad, muy emocionado de hoy poderte entrevistar. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera comenzar preguntándote, eres guatemalteco, naciste en Guatemala, creciste en Guatemala. ¿Cómo fue tu vida acá en el país? Bueno, yo la pasé muy bien en el país. Yo nací, a finales de los 70s y estuve ahí en Guatemala por mis primeros 17 años. La pasé muy bien. La familia de mi mamá es bastante grande y bueno, la mayoría todavía están en Guatemala pues los miro seguido. Me encanta Guatemala, me encanta el clima, me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta el país, me encanta el clima, todo. Yo siempre he estado muy agradecido con todo lo que Guatemala hizo por mí. Luis, ¿cómo eras de niño? ¿Cuáles eran esas inquietudes, sueños? ¿Cómo te veían los demás de niño? ¿Cuál era tu visión, tus anhelos de niño? Bueno, siempre fui bueno para la matemática y por tanto era el nerdo de todas las clases. Cuando tenía 8 años, mi mamá me compró una computadora. Yo lo que quería era un Nintendo, pero me compré una computadora y yo no estaba nada contento al respecto porque yo quería un Nintendo, pero pues tuve que aprender a usarla. Fue una Commodore 64, que fue como en 1986, 87. Y bueno, ahí fue cuando empecé a aprender a usar computadoras. Y bueno, de niño, en ese entonces yo era el único niño que conocía que tenía una computadora. Y es más, la mayoría de adultos no tenía una computadora. Así que tuve mucha suerte con eso y por eso es que, bueno, aprendí bastante. Bueno, creo que así es como era niño. Me iba bien en el colegio, menos en arte. En arte nunca me fue bien. Tener una computadora en ese entonces era, como bien lo decías, poco común. ¿Qué aprendiste en esa computadora? ¿Qué hacías en ese momento en esa computadora? ¿Ya sabías usar computadora? ¿Cómo fue? Tuve que aprender, básicamente, tuve que aprender a usarla. No tenía nadie cerca de mí que sabía usarla, así que lo que le pedí a mi mamá que me iba a comprar un libro para aprender a usarla. En ese entonces no era sistema gráfico ni nada, sino era simplemente, todo era con solo de escribir. La Commodore lo que usa es BASIC, no usaba ni Windows, ni Mac, ni nada, usa una cosa que se llama BASIC. Entonces tuve que aprender a programarla. Y bueno, así fue, aprendí por mí mismo y leyendo un par de libros, aprendí a programarla. Y ahí empecé, lo que empecé a hacer en algún momento fue hacer mis propios juegos. No eran muy buenos, pero eran mis propios juegos y eran así de esos juegos de texto que solo, o sea, que de hace 1000 años que no tenían ni gráficas ni nada, sino esos juegos de texto. Eso fue lo que hice un montón de esos y así fue como aprendí bastante a programar. ¿Y eso te llevó a tener un interés por la programación? Que ya habían en ese entonces carreras de programación en Guatemala. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo te abriste camino? Ya habían carreras de programación en Guatemala, que sí habían. Ingeniería en sistemas en Guatemala lleva bastantes años, yo creo que sí existía. Pero bueno, yo todavía era niño y de ahí lo que pasó es que después decidí que me gustaba más la matemática que la computación. Y okay. Por eso fue que me vine a estudiar a Estados Unidos, al final de cuentas. Cuando me gradué del colegio en 1996. Yo quería estudiar una licenciatura en matemática, pero en ese entonces era posible estudiar matemática en la Universidad del Valle y en la San Carlos.
pero el problema que tenía es que sí existían las carreras, pero había muy poca gente estudiando eso, entonces nunca daban las clases. Entonces, cuando hablé con algunas personas, me di cuenta que me iba a tomar como 10 años sacar la licenciatura. Y yo dije, eso sí no. Entonces, por eso es que me vine a Estados Unidos para sacar una licenciatura en matemática. Y bueno, al final de cuentas terminé quedándome y cambié de matemática a computación acá, pero bueno, yo me vine por poder estudiar matemática. O sea, entraste a la universidad acá en Guatemala, pero no, nunca estudié. No seguiste. No, nunca estudié en la Universidad de Guatemala. Yo me gradué del colegio y bueno, tenía pensado entrar a la Universidad de Guatemala, pero me vine directo a una universidad acá en Estados Unidos. Luis, ¿fue fácil para vos es tomar esa decisión, no solo en cuanto a tomar la decisión de irse a estudiar a Estados Unidos, que puede ser muy habitual, sino también económicamente? ¿Cómo fue ese paso de irte a estudiar a Estados Unidos? Bueno, no fue fácil. Tomar la decisión no fue fácil porque yo siempre quería mucho a mi familia y fue difícil venirme solo. Yo me vine solo a Estados Unidos. Y también monetariamente lo que pasa es, mi mamá básicamente, yo soy hijo único y mi mamá básicamente invirtió todo su dinero en mi educación. Que bueno, mi mamá era doctora, sigue viva pero ya no es doctora. Era doctora y básicamente todas sus ganancias fueron invertidas en mi educación. Y eso es lo que pasó. Vine acá con una no beca completa, pero con parte de beca para estudiar en Duke University y el resto lo pagó mi mamá. Y al final de mi universidad ya no tenía ni un centavo. Básicamente puso todos sus ahorros en mi educación. Ok, tu mamá entonces fue quien financió esto y se pudo hacer. Luis, ¿qué aconsejarías hoy cuando se dice que si el país no te da las condiciones, busca otro lugar donde sí te den las condiciones? Ese es un lema que podrías validar. ¿Qué podrías aconsejar hoy a un joven que probablemente pueda estar en una posición muy parecida a la tuya en aquel momento? Bueno, una cosa ha cambiado, que es Internet. Creo que hoy en día es mucho más fácil estar en donde sea y aprender muchas cosas. En 1996 no existía manera de aprender cosas, tomar cursos en línea, todo eso no existía. Entonces, al menos en ese sentido, creo que hay menos necesidad por ejemplo, de irse a otro país, etcétera, porque Internet ayuda mucho. Eso yo creo que sí ha cambiado bastante. Sin embargo, creo que sigue siendo el caso que hoy en día, si alguien quiere empezar una compañía y que se vuelva bastante grande y exitosa, creo que hay más posibilidades en un país como Estados Unidos que en un país como Guatemala. Eso no creo que nadie vaya a decir que eso no es cierto. La historia no lo enseña. Pero sí creo que en los últimos años, y creo que va a seguir pasando más en el futuro, no solo Guatemala, sino Latinoamérica está creando más empresas grandes. Ya hay bastantes empresas grandes que han salido de Latinoamérica. Y creo que va a seguir pasando y creo que tiene mucho que ver con el Internet, que ahora pues no es necesario estar en Estados Unidos o en Inglaterra o algo así para crear una empresa grande. Puede ser que siga siendo más fácil, pero no es necesario. En 1996 o algo así yo creo que era imposible crear una empresa exitosa en Guatemala de tecnologías. Muy difícil al menos. Okay. Sí, tienes razón. Hoy hay una oportunidad enorme para construir negocios en Internet y negocios disruptivos digitales. Luis, me imagino y pienso en tu mamá como que el plan de ella era, bueno, mi hijo se va a estudiar y de ahí regresa y vuelve a su país. ¿Cuáles eran tus planes? Ese era el plan en ese momento. Ese era el plan de mi mamá. Resultó ser que, resultó ser que saqué a la universidad mi BS, que es como licenciatura en matemática, y después decidí quedarme para estudiar un doctorado en computación. Y en mi primer año de doctorado resulta que conocí a una mujer con la cual terminé casándome. Así que bueno, ya nunca regresé. Ya después ya había estado acá por tanto tiempo. Se llama Laura. No, es gringa. No creo que se quería regresar a Guatemala y al final de cuentas decidí quedarme acá y bueno, así está la cosa. Por el último año mi mamá por fin se vino para acá, me la traje. La excusa que usé fue para que se pusiera la vacuna. Okay. Y ahora vive conmigo.
Y le quitaste el pasaporte y ya no se vino. Sí, ahora vive conmigo, así que vivo con mi mamá. Luis, y entonces podríamos decir que la razón por la que te gastes fue por amor, fue por no tenías otro plan, no viste la oportunidad que probablemente estábamos hablando que hay de tener más potencial de desarrollo en Estados Unidos, de crear un negocio. Nah, yo creo que, o sea, sí, obviamente no, el amor fue una gran parte, pero yo creo que para ese entonces yo ya había decidido que me iba a quedar acá. Simplemente yo estaba en el mundo de la tecnología, era el año 2000 en ese entonces. Hay una grandísima diferencia estando acá que en Guatemala, especialmente en el año 2000. Así que para estar en el mundo de la tecnología y para poder tener éxito, yo creo que estaba acá. Y al final de cuentas me terminé acostumbrando. Y ahora estoy como en un punto medio, que es una cosa, es como esa película de hace 1000 años de ni de aquí ni de allá. Y así es como me siento yo. Que acá todo el mundo piensa que soy guatemalteco y cuando voy a Guatemala todo el mundo piensa que soy agringado. O sea, no estoy en ningún lado. Pero la cosa es que al final de cuentas ya llevo tanto tiempo acá que ya me acostumbré a la mayoría de cosas acá. A pesar de que sigo extrañando cosas como, bueno, lo que más extraño es el clima, la verdad. Bueno, en mi familia, el clima y en mi familia, pero sigo extrañando otras cosas como la comida y cosas así, pero ahora ya me acostumbré a estar acá. Sí, y hemos visto que tenés comida en las oficinas de Duolingo, hacen comida guatemalteca, entonces por ahí a veces sí. Solucionar un poco ese problema de la comida. Sí, pero no le sale tan bien. No. Le sale ok, pero no le sale tan bien como en Guatemala. Luis, y con relación a tu nueva vida en Estados Unidos, cuando tomaste esa decisión dentro de ti de decir, bueno, vamos a quedar acá, ¿cómo veías hacia Guatemala? O sea, regresar ya no era una opción, habías decidido, pero ¿cómo mirabas Guatemala en ese entonces? ¿Lo mirabas como un desafío? ¿Lo mirabas como donde no ibas a poder tener la oportunidad de hacer lo que querías? Y en Estados Unidos, sí, ¿cómo era ese momento? ¿Cómo veías a Guatemala en ese momento? No sé si lo pensaba mucho. En ese entonces realmente estaba yo muy enfocado en mi carrera acá. Y realmente, bueno, como yo pensaba en Guatemala, ahí es donde está mi familia. Así que iba yo, qué sé yo, para Navidad y para Año Nuevo y a veces a medio año o algo así. Pero solo lo veía como ahí es donde está mi familia, la verdad. Porque yo estaba muy enfocado en mi carrera en ese entonces. Después, empezando tal vez como en el año 2012 o algo así, fue que empecé yo a pensar más en Guatemala como algo en lo que, algo que me interesaba mucho. Me empezó a dar más nostalgia a Guatemala y empecé a darme cuenta de las diferencias que existían entre Guatemala y Estados Unidos o Guatemala y otros países. Y ahí fue cuando empecé también a darme cuenta de todos los problemas que había en Guatemala y que tal vez podía yo ayudar en algo. Y ahí fue cuando empecé yo tal vez a poner más atención, tal vez. Eso fue lo que pasó con el año 2012. Pero entre el año, qué sé yo, desde el año 2000 al 2012, yo simplemente pensaba en Guatemala como ahí es donde está mi familia. Eso era todo. Luis, Guatemala obviamente ha tenido, y lo has estado viendo desde el 2012, como nos comentás, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves Guatemala? ¿Te preocupa Guatemala, Latinoamérica? ¿Qué cosas ves que están pasando en nuestro país que crees que deberían de mejorar? Bueno, Guatemala me preocupa mucho, obviamente. Creo que es difícil argumentar que a Guatemala le está yendo bien, porque no le está yendo bien. Los índices de la mayoría de cosas son los más bajos de casi toda Latinoamérica. Tal vez le va peor a Haití y a República Dominicana, pero de ahí o Venezuela o algo así, pero de ahí casi todos los países. Es más, hasta cuando uno viaja, o sea, viajando a Chile, viajando a Argentina, etcétera, se da cuenta que Guatemala está mucho más abajo que la mayoría de países en Latinoamérica, incluyendo países como Costa Rica. Bueno, son cosas como la tasa de alfabetismo, la tasa de desnutrición, todo eso no está bien. Y creo que, bueno, obviamente para mí el mayor problema en Guatemala, creo yo, bueno, hay miles. Yo creo que, pero para mí que tenemos un gobierno que realmente no funciona, y no es este gobierno, es que este gobierno es otro gobierno más, pero yo creo que en general el gobierno de Guatemala es muy malo, ha sido muy malo todos los gobiernos. Un sistema. Por varias razones. Este no es mejor que los otros, pero no sé si sea peor. Y porque es una corrupción endémica que hay.
Y entonces, bueno, eso yo creo que son los mayores problemas. Últimamente he estado tratando de ver lo que decidí hacer en el último año fue empezar mi propia fundación. Solo estamos arrancando, no es que llevemos mucho tiempo, pero sí va a crecer mucho y nos estamos dedicando a 3 cosas. Uno es la educación de las niñas y hay una gran razón por dedicarse a la educación de las niñas en Guatemala como en la mayoría de países, la verdad. Se le da prioridad a la educación de los niños en vez de las niñas, de los niños hombres. Esa es la prioridad que se les da, o sea que si solo hay dinero para educar a una persona, usualmente mandan al niño y no a la niña. Eso no está muy bien, pero es eso aún peor, porque lo que termina pasando es que hay suficiente evidencia de que para la próxima generación es mejor que estén educadas las niñas que los niños, porque lo que pasa es que cuando tienen hijos, la niña es la que va a estar, bueno, va a ser la mamá, va a estar más con la próxima generación, va a estar más con los hijos que el papá. Entonces, la educación de la niña es mucho más importante para la próxima generación. Entonces, por eso es que estamos tratando de dar, lo que damos es grants, o sea, cantidades de dinero para organizaciones que están ayudando con la educación de las niñas. Eso es uno. La otra es el medio ambiente. Estamos tratando de mejorar un montón de cosas del medio ambiente en Guatemala. Y la tercera son cosas más como, bueno, cívicas. Decidimos fundar a la Asociación Forense, que tiene un proyecto muy bonito, obviamente, donde están tratando de identificar a todas las víctimas de la guerra, que no sé si puedo usar la palabra genocidio, que yo creo que hubo genocidio en Guatemala, pero aparentemente últimamente estamos como esa gente que niega el holocausto. Hay gente en Guatemala que niega el hecho de que hubo genocidio, pero ok, están tratando de identificar a todas las víctimas, que yo creo que es algo muy bueno. Y esas son las cosas que estamos haciendo con la fundación. Y bueno, con el tiempo, ahorita estamos más que todo aprendiendo cómo dar fondos, etcétera. Pero con el tiempo creo que va a crecer bastante y bueno, primero Dios, vamos a lograr tener un buen impacto en el país. Luis, ¿cómo consideras que la tecnología puede ayudar a resolver estos grandes problemas que hay en Latinoamérica? Algunos de los problemas que mencionabas, que son problemas de sistema. El otro día, del sistema que tenemos, el otro día veía a un niño de 10 años trabajando, vendiendo helados en un parque, y me puse a pensar que probablemente él me puse a pensar que él no debería estar ahí, pero también me puse a pensar que evitárselo no resuelve el problema. Y te menciono esto porque lo tengo fresco, pero hay muchos problemas como los que mencionabas que no tienen una respuesta, pero hay un ejército también de emprendedores nuevos que se está viendo en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, donde se están desarrollando nuevos emprendedores. Hemos estado publicando las últimas semanas en Guatemala startups que están recaudando $5 millones, $2 millones, $10 millones, o empresas que se vendieron aquí a $100 millones, $50 millones. Están pasando esas cosas. ¿Cómo puede esta generación, este ejército de emprendedores, resolver esos problemas con tecnología, a tu parecer? Bueno, a mi parecer hay un par de cosas que creo que son muy importantes. Una, obviamente, es la educación, y eso es en lo que yo decidí trabajar la mayoría del tiempo. Por eso es que estamos con Duolingo. Por ahora enseñamos idiomas, pero nos estamos empezando a meter, vamos a enseñar alfabetismo y también matemática. Todavía no tenemos, bueno, la de alfabetismo existe para aprender alfabetismo en inglés, pero no existe en Guatemala todavía. Vamos a hacer una aplicación para matemática, la estamos haciendo. En mi opinión, la educación es una de las cosas más importantes, entonces tratar de hacer lo que se pueda con educar. Otra es la salud. Muy difícil trabajar en eso. Bueno, al menos yo no sé mucho de salud, pero muy difícil trabajar en eso. Pero yo creo que cosas que se puedan hacer para mejorar la salud, como telemedicina, etcétera, creo que es algo también importante. Me gustan mucho las cosas que están haciendo con cosas financieras. Creo que eso está teniendo mucho auge. Bueno, en los países en desarrollo como Guatemala o también los países africanos, hay muchas cosas muy bonitas con tecnología para mandar dinero. Creo que esas son buenas empresas que pueden ayudar mucho a la gente para poder cobrar con el teléfono, cosas así. Creo que todo eso puede ayudar mucho. Pero lo que yo decidí hacer es educación, y creo que eso para mí es lo más importante. Pero hay varios otros problemas con los que pueden ayudar.
Luis, varias revistas te han nombrado como un científico, como una de las mentes más brillantes. ¿Te consideras una mente brillante? Creo que soy listo. No sé si soy tan listo, pero más que todo trabajo más duro que la mayoría de las personas. Eso sí. De eso siempre me reclaman todas las personas alrededor mío que trabajo muy duro. Creo que ese ha sido mi secreto, es trabajar duro más que todo. Tus ideas de negocios o las ideas que has tenido de desarrollar negocios comenzaron en Guatemala. ¿A qué edad? ¿Dónde fue la primera vez que tuviste una idea y fue una idea ganadora o fue una idea que salió a luz y tuvo éxito? Cuando empecé a tener ideas de tecnología, ya estaba yo acá en Estados Unidos. O sea, yo vine a hacer mi universidad acá, etcétera. Antes de eso tenía ideas, pero nunca fueron muy buenas antes de eso. Entonces, sí, todas salieron acá en Estados Unidos. ¿Cómo surge? O sea, entiendo que fue un proceso de varias cosas, desde de cosas que fuiste construyendo. ¿Cuándo empezaste a ver cosas que florecieron y cómo nace la idea de crear una plataforma como Duolingo? Bueno, el primer proyecto en el que trabajé que tuvo éxito fue este proyecto que se llama CAPTCHA, que fue en el año 2000. La idea era en estas letras distorsionadas que están por todo internet que hay que ingresar cuando se está obteniendo una cuenta de correo electrónico o algo así. Esa idea pues la tuve en el año 2000, se convirtió en algo que lo usaron casi todos los sitios de web del mundo. Fue una idea bastante exitosa, pero realmente en términos de negocios, monetariamente no hice ni un centavo con el primer CAPTCHA. Después, varios años después, empecé una compañía relacionada con CAPTCHA, a la cual fue bastante bien. Y bueno, al final de cuentas se vendió a Google por varias decenas de millones de dólares. Y después de eso, bueno, antes de eso había hecho otro, que era un juego que se había vendido a Google también. Y después de eso, bueno, decidí empezar Duolingo. Y bueno, una cosa sí es importante decir de Duolingo. Yo empecé Duolingo pensando en Guatemala. Acá en Estados Unidos no hay mucha necesidad de aprender otros idiomas, porque todo el mundo quiere aprender inglés y acá la gente ya sabe inglés. Entonces yo siempre pensé, bueno, yo empecé Duolingo pensando en Guatemala, en la necesidad de aprender inglés. Sí, Guatemala fue tu inspiración y también aquí tuviste una computadora donde también intentabas crear juegos. Sí, Guatemala fue mi total inspiración para empezar Duolingo, más que todo para enseñar idiomas y de una manera gratuita. Bueno, y así fue como empezó, y bueno, Duolingo ha sido la empresa más exitosa que he hecho. Para ese entonces, ¿qué fue lo más difícil? Ya habías vendido una empresa, tenías financiamiento propio. ¿Cómo lo hiciste escalable y cómo fue ese crecimiento exponencial? Tal vez hablando un poquito más de qué acciones tomaste, qué ideas se pueden tomar de esas acciones que hiciste para que Duolingo creciera exponencialmente. Lo más difícil fue hacer un producto que le gustara a la gente. Nos pasamos mucho tiempo asegurándonos que el producto fuera bueno, que la aplicación fuera buena. Es fácil hacer una aplicación mala. Es bien difícil hacer una aplicación buena. Y lo divertido es que es como una película que a veces tiene todos los ingredientes. Tiene al buen artista, a la buena artista, al buen director, tiene todo, pero por alguna manera la película no es muy buena. Es casi igual con los productos, que a veces está todo ahí, pero el producto no es muy bueno. Es muy difícil hacer un producto bueno. Pasamos años perfeccionando y mejorando el producto, y eso es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Duolingo, cuando lo lanzamos en el 2012, ahora es un mucho mejor producto como es ahora que como era en el 2012, y lo seguimos perfeccionando. Así, para mí lo más difícil ha sido eso, simplemente seguir mejorando el producto. Hoy hemos visto cómo en Centroamérica, en Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, están pasando cosas como replicar negocios disruptivos que están en Estados Unidos. El caso de Uber Eats. Uber Eats se replicó en Centroamérica con un delivery, una muy parecida, en Rappi en Colombia, Hugo en Centroamérica, Rappi en Colombia, y en cada región hay uno.
¿crees que puede pasar algo así con otros negocios que están sucediendo en Estados Unidos o con Duolingo en idiomas mayas o hacer otro tipo de educación? ¿Qué ves, qué ves en qué se deberían de enfocar en esa área los emprendedores? Yo creo que eso es una muy buena idea, tomar servicios que ya funcionan acá en Estados Unidos o que funcionan en China y que no existen aún en Guatemala, simplemente replicarlos. Creo que es una muy buena idea. Usualmente ese tipo de negocios son más locales. Copiar una cosa como Duolingo o copiar una cosa como Google es más difícil porque no es un negocio muy local, es un negocio que existe en todo lado, pero cosas como para llevar las cosas a la casa o cosas así son más locales. Ese tipo de cosas creo que es una muy buena idea crearlas en el propio mercado, como en un mercado centroamericano. Eso ha funcionado muy bien en Europa. Han habido varias compañías grandes en Europa que lo único que son copia de una empresa en Estados Unidos. Y lo que termina pasando es que les va bastante bien y al final de cuentas o se quedan ahí y les va muy bien, o la compañía original de Estados Unidos llega y los compra por $1,000 millones o más, no sé cuánto, para entrar a Europa. Creo que es una muy buena idea hacer ese tipo de cosas. Para mí, yo recomendaría eso. Luis, ¿cómo fue qué pasó cuando se convirtieron en un unicornio, en una empresa valorada en $1,000 millones? ¿Algo cambió? ¿Todo siguió siendo igual? ¿O solo la mayor responsabilidad para los socios? No, realmente no cambió nada. Eso simplemente fue eso. Creo que el cambio hubo un cambio mayor, que ahora estamos en Nasdaq. Es un cambio mayor porque varias cosas cambiaron. En primer lugar, ahora hay un montón de cosas que tenemos que reportar al gobierno de Estados Unidos. Antes no teníamos, por ejemplo, ahora tenemos que reportar cada 3 meses, tenemos que reportar cuántos usuarios tenemos, cuánto ganamos el trimestre pasado, etcétera. Ese tipo de reportes no teníamos que hacerlo antes de cuando éramos una compañía privada. También yo como director ejecutivo ya no puedo decir un montón de cosas. Antes yo podía decir lo que quería. Ahora, por ejemplo, si me preguntas, por ejemplo, cuánto dinero vamos a hacer este año, yo sé la respuesta, pero no te la puedo decir porque sería ilegal. Entonces, ese tipo de cosas cambiaron en cómo funciona la compañía. Pero ser unicornio no creo que fue un gran cambio. Era la misma compañía de un día para el otro. El entrar a la bolsa también les dio un crecimiento mucho más rápido y mucho más grande del que tenían. Eso, ¿cómo se maneja a nivel en tu posición como el líder, como el CEO? ¿Cómo manejas ese nivel de responsabilidad, de decisiones, de estrés, me imagino? Bueno, lo más importante es tener un equipo bueno alrededor mío. Por suerte tenemos un equipo ejecutivo muy bueno. Hay alrededor de 10 personas que me reportan a mí. Son muy buenos, saben lo que están haciendo. Muchos de ellos han tenido trabajos similares en otras compañías públicas. Entonces ya saben lo que están haciendo. La verdad, yo aprendo bastante de ellos. Para mí eso ha sido lo más importante. Yo no sé si hay más estrés. Una de las cosas que ha sido importante para mí y que fue un consejo que me dieron es, porque ahora que somos una compañía pública tenemos un precio de acción que se puede ver todos los días, o sea, cualquier día puede ir uno a ver el precio de la acción. Lo que más importante que me han dicho a mí, creo que fue baja y sube. Sí, es no ver el precio de la acción. Entonces, yo miro el precio de acción una vez al mes o algo así para ver cómo están las cosas, pero verlo todos los días, porque todos los días baja y sube con cosas que no tienen nada que ver con Duolingo. O sea, a veces está abajo, a veces está arriba y no tiene nada que ver con nosotros. Simplemente tiene que ver porque alguien dijo que la tasa de interés en China iba a subir o lo que sea, y bajan todas las acciones de todas las compañías. Entonces, eso fue un muy buen consejo, no ver las acciones de Duolingo todos los días, porque hay días que aparentemente está altísima, hay días que está rebaja, pero con el tiempo, o sea, la idea es seguir manejando la compañía como la hemos estado manejando y creciendo, y con el tiempo la acción va a valer más y más, pero no de un día para otro. O sea, a veces días sube, a veces baja, pero con el tiempo la idea es que termine valiendo más y más. De plano, tampoco puedes recomendar invertir en Duolingo, pero... Es ilegal. Es ilegal que yo invertir en Duolingo. No estoy ni recomendando ni nada, simplemente... Mencionabas que trabajas duro, que es una de tus cualidades, trabajar duro.
Y recomiendas eso a un emprendedor, trabajar duro, pero también cómo es un día tuyo, cómo es un día en la empresa, cómo organizas tu tiempo, hablando más de tu día de trabajo y de tu forma de liderar y de trabajar. Me levanto relativamente temprano, pero es interesante, es temprano para Estados Unidos, no muy temprano para Guatemala. En Guatemala la gente se levanta re temprano, no sé por qué. Yo me levanto como a las 6 de la mañana, que para Guatemala es como normal. Acá es tempranísimo, especialmente en el invierno, la gente se despierta como a las 8 de la mañana. Pero la cosa es que yo me levanto como a las 6 de la mañana. Para mí es importante, una cosa que ha sido muy importante es hacer ejercicio, porque eso me mantiene cuerdo. Entonces, lo primero que hago a la hora de levantarme es hacer ejercicio como por 45 minutos a una hora. De ahí lo que hago es que desde mi casa chequeo todas las métricas de Duolingo del día antes. O sea, por ejemplo, cuántos usuarios tuvimos el día antes, cuánto dinero hicimos el día antes, etcétera. Chequeo todas las métricas. También chequeo mis correos, porque como tenemos una oficina en China, recibo un montón de cosas a medianoche. Entonces, siempre cuando me levanto ya hay un montón de correos, entonces tengo que responder a cosas así. Después me vengo a la oficina de mi casa, aquí en persona, y la mayoría del día me la paso en reuniones usualmente con personas de Duolingo, y la mayoría de mi trabajo es ver cosas directamente del producto para mejorar el producto. Tenemos otras funciones, pero yo no me encargo tanto de ellas. Por ejemplo, tenemos marketing, yo no me encargo mucho de marketing, tenemos a una jefa de marketing muy buena, se encarga de eso. Tenemos finanzas, yo no me encargo de finanzas, tenemos a un muy buen jefe de finanzas, él se encarga de eso. Yo más que todo me encargo con cosas de cómo mejorar la tecnología y el producto. Y son reuniones de eso todo el día, y de ahí pues me voy a mi casa como a las 7 de la noche. Últimamente ceno con mi mamá, porque ahí vive. Y después usualmente a un poco más de un par de horas de trabajo después en la noche, y después me voy a dormir. Eso es usualmente lo que hago. ¿Qué es lo que más te gusta y más disfrutas de tu trabajo? La gente que trabaja conmigo. Hemos contratado a muy buenas personas en Duolingo. O sea, tengo muy buenos amigos. Por cierto, tengo mis mejores amigos de la secundaria de Guatemala. Todos trabajan ahora acá. Y bueno, son mis amigos de toda la vida. Los llevo 30 años de conocerlos. Y me encanta trabajar con ellos. Aquí están. Pues para mí lo que más me gusta es la gente de la compañía. He contratado a muchas personas de las cuales he aprendido mucho y me caen muy bien. ¿Y contratas regularmente gente de Guatemala, Alvis? No muchos, no sé, o sea, hay dos problemas con contratar gente de Guatemala. El primero es conseguirle visa a alguien de Guatemala, no es fácil. O sea, para que vengan a trabajar acá, a pesar de que tenemos abogados que se encargan de eso y todo, yo le puedo hacer una oferta a alguien de Guatemala para que se venga a trabajar acá, y lo más rápido que pueden estar acá usualmente es como en 2 años. Y además tienen que solo ciertos tipos de personas, porque es muy difícil conseguirle visa. Por ejemplo, si es un diseñador, es muy difícil conseguirle visa acá en Estados Unidos, porque acá es fácil conseguir visas si tienen una licenciatura o una carrera universitaria en ciencia y tecnología. Así es más fácil. Pero lo de la visa es un gran problema. Y lo otro es que, Guatemala es, al final de cuentas, un país relativamente pequeño. Nosotros contratamos gente de todo el mundo. Y pues tenemos, para el tamaño de Guatemala, tenemos un montón de guatemaltecos, pero para la compañía no son tantos. O sea, yo creo que en toda la compañía tendremos 7 guatemaltecos, que es mucho más de lo que se esperaría, pero no es un gran número. Okay. ¿Nunca has considerado poner una oficina en Guatemala, como lo han hecho probablemente otras empresas que están llegando al nivel de ser ya una startup de rápido crecimiento, que hemos estado viendo también en los últimos años? Lo hemos considerado. El problema es que, bueno, obviamente soy el director ejecutivo de la compañía, pero yo no soy la única persona que trabaja en esta compañía. Hay muchas otras personas que trabajan acá. Y la verdad, la decisión de abrir una oficina en un país es una gran decisión. Y Guatemala no está hasta arriba en la lista de países donde se debería abrir una oficina. Entonces, en mi caso sería, creo que lo podríamos hacer, pero sería algo que sería más que todo porque yo le digo a la gente, bueno, no importa que tomemos una buena decisión, vamos a tomar la decisión que yo quiero.
no la decisión que es necesariamente sea mejor para la compañía. Usualmente lo que es mejor para la compañía, o sea, hemos abierto oficinas, varias en Estados Unidos, tenemos una en Beijing, en China, tenemos una en Berlín, en Alemania. Estamos tal vez pensando hacer algo en Latinoamérica, pero no estamos 100% seguros. Y la otra cosa con abrir una oficina en algún otro lado es que, bueno, cada oficina que hay es su propia cultura, y bueno, tiene que haber todo tipo. Es algo. Para abrir una oficina se necesita mandar a alguien que ya haya trabajado por varios años en Duolingo y que sepa cómo funciona tu Duolingo para que empiece la oficina. Y no tengo a nadie que quiera ir a abrir una oficina en Guatemala por ahora. Duele decirlo, pero es la triste realidad, que por ahora no está hasta arriba en nuestro listado de dónde vamos a abrir una oficina. Pero algo que me gustaría hacer, pero no lo hemos hecho. Cuando hablamos de ti aquí en Guatemala, no podemos evitar la expresión de decir qué pilas, y no digo probablemente alguna otra palabra que usamos en Guatemala, pero qué pilas este chavo, cómo ha logrado todo esto. Y probablemente lo que viene a la mente de cualquiera es cómo lo hizo, cómo lo logró llegar hasta ahí. Y entiendo que tendrías que escribir un libro y probablemente no podrías escribir todo para explicar cómo lo hiciste, pero si pudieras ahorita dejar algo para responder esa pregunta de cómo lo lograste, cómo llegaste hasta ahí, cómo hiciste esto, ¿cuál sería esa respuesta hoy? Bueno, lo que ha funcionado para mí no necesariamente funciona para otras personas y viceversa. En mi caso, creo que es una combinación de cosas. Creo que el hecho de que mi mamá realmente dedicó todos sus recursos en mi educación, creo que fue muy importante. O sea, yo realmente recibí una muy buena educación cuando era niño. Y fue porque mi mamá realmente dedicó todos sus recursos a eso. El hecho de que me compré una computadora cuando yo tenía 8 años también tuvo mucho que ver con eso. Entonces yo creo que eso, y la combinación de eso y trabajar súper duro, creo que es lo que ha pasado. También, obviamente, un montón de suerte. En un montón de casos, o sea, por pura suerte fue que pasaron ciertas cosas. Pero para mí es más que todo trabajar duro y el hecho de que cuando fui niño recibí una excelente educación. Ya terminando y aterrizando, me gustaría saber si tienes planes con Guatemala en tu futuro. Por ahora, mi mayor plan de Guatemala es la fundación. Solo estamos empezando. Yo creo que en los próximos años voy a invertir muchísimo más en términos de dinero en Guatemala. Tengo la fortuna que por todas mis empresas y todo eso, tengo suficiente dinero para poder ayudar. Sí, invertir en la fundación. O hacer inversiones de otro tipo. Invertir en la fundación. Por ahora, todas mis inversiones están en la fundación. Realmente, invertir para hacer dinero en Guatemala no es lo que quiero hacer. O sea, yo hacer dinero en Guatemala no tengo necesidad, ni ganas, ni nada. Es simplemente quiero invertir para ayudar. Entonces, todo va a ser, creo que todo va a ser a través de la fundación. A veces hay gente en Twitter que dice que por ejemplo, invertí bastante en La Hora, que es una inversión que a mí me gusta mucho. Tengo mucho respeto al editorial de La Hora y todo. Gente que dice que la razón por la que estoy invirtiendo ahí es por, qué sé yo, para hacer dinero, etcétera, etcétera, pero creo que La Hora está haciendo un buen negocio, eso sí. Pero yo hacer dinero, también escuchas intenciones políticas también, me imagino. Yo intenciones políticas no tengo. Es también gente que dice que yo debería ir a hacer no sé qué cosas políticas en Guatemala. Yo creo que sería muy difícil para mí hacerlo, especialmente con mi vida personal. No creo que la gente alrededor mío estuviera muy contenta si fuera a hacer cosas políticas en Guatemala. Todos piensan que me van a matar. Y la fundación tiene ahorita, mencionabas hace un momento, objetivos claros de lo que tiene, pero hacia dónde va, dónde quisieras ver esta fundación, qué quisieras que estuviera pasando con esta fundación en el país. Bueno, lo que yo quisiera es que realmente logremos ayudar con la solución de algunos de los mayores problemas de Guatemala, realmente ayudar al país. Quisiera que la fundación sea
un prototipo para otras fundaciones para que vean lo que sí se puede hacer en Guatemala cuando se le dan suficientes fondos a una fundación, porque sí, o sea, como digo, va a tener fuerte inversión. O sea, pero, como el gran pero es que ahorita todos solo estamos empezando. Una cosa que nos pasa con la fundación es que todo el mundo nos vive pidiendo pisto y realmente solo estamos empezando. Entonces, por ahora estamos solo empezando, pero en los próximos años sí vamos a lograr, creo, vamos a hacer algo bastante grande. Ok, Luis, muchas gracias. Quiero terminar preguntándote qué levanta hoy de la cama a Luis. Bueno, Duolingo sigue siendo crecer la compañía. Quiero realmente lograr enseñar otras cosas, no solo idiomas. Hoy en día, Duolingo es la manera más popular de aprender idiomas en todo el mundo. Qué bueno, pero no quiero que sea solo idiomas. Quiero que realmente nos queremos meter a matemática, nos queremos meter a alfabetismo. Y creo que hay mucho trabajo por hacer con eso. Así que hoy en día eso es lo que me levanta. Bueno, y por los últimos 8 años, creo que eso es todos los días, solo me levanto pensando en eso. Y es lo que seguiré haciendo. Qué bien, gracias Luis. Excelente historia, la verdad es que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirla con nosotros. Un último mensaje que quieras dejar a los emprendedores, a la comunidad tecnológica de Guatemala, que estoy seguro que va a ver esta entrevista. Pues sigan adelante, qué bueno que lo están haciendo y que estén tratando de tener un ecosistema en Guatemala y en Latinoamérica. Para mí una cosa que sí es importante, por cierto, es que no piensen solo en Guatemala. Visto desde donde estoy yo, Guatemala es un mercado pequeño, así que yo a la mayoría de emprendedores yo les trataría de decir que piensen en toda Latinoamérica al menos. Latinoamérica es un mercado grande, pero solo Guatemala es un mercado bastante pequeño. Entonces yo les diría, si quieren hacer algo en tecnología, piensen en mercados ya sea de todo el mundo o de Latinoamérica. Porque a veces hablo con emprendedores que están pensando en el mercado de Guatemala, que, como digo, es un mercado pequeño. Excelente, gracias. Qué buen consejo, Luis. Muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo y pues te deseo lo mejor disfrutando de tu mamá allá en Estados Unidos. Gracias por esta entrevista. Gracias. Bueno, gracias por todo y por todo lo que hacen. Gracias, Luis. Bueno, nos vemos. Excelente. Gracias, Luis.